Cuando expresé mi preocupación por la conexión de almas gemelas de mi esposa con su terapeuta masculino, y las sesiones privadas en su casa, ella publicó: el patriarcado significa que los hombres creen que eres de su propiedad. No dije absolutamente nada, solo solicité el divorcio, lo denuncié a la junta de licencias, y me mudé en menos de 48 horas. Cuando llegó a casa y encontró una casa vacía, las cuentas bancarias congeladas, y a su alma gemela enfrentando violaciones éticas. Nunca pensé que me convertiría en el tipo de hombre que revisa las redes sociales de su esposa como si fueran la bolsa de valores, pero ahí estaba yo, revisando otra de sus publicaciones sobre empoderamiento y encontrarse a uno mismo. Esta tenía la foto de una taza de café, con alguna frase sobre conexiones auténticas. 43 me gusta en 20 minutos. Mi esposa empezó a ir a terapia hace unos 4 meses. Nada inusual en eso. Mucha gente va a terapia. Lo que llamó mi atención fue lo rápido que cambiaron las cosas. Al principio, volvía a casa de sus sesiones de los martes y jueves, hablando de ejercicios de respiración y de escribir un diario. Lo típico. Luego, las sesiones se trasladaron de su consulta a su casa. Es más cómodo, dijo ella. ¿Más privado? No soy del tipo celoso. Nunca lo he sido. Pero cuando tu esposa empieza a tener sesiones de 2 horas en casa de otro hombre, y regresa radiante como si acabara de ganar la lotería, te das cuenta. Cuando empieza a hablar de conexiones de alma y alineaciones energéticas, definitivamente te das cuenta. El martes pasado, cometí el error de mencionarlo. Estábamos en la cocina, y ella se estaba preparando para salir a otra sesión. Mantuve un tono casual, solo le pregunté si tal vez consideraría ver a otra persona, o al menos volver a las visitas normales en la consulta. Se detuvo en seco y se giró para mirarme, como si acabara de sugerirle que dejara de respirar. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a hacer esto? Traté de explicarme. No me sentía cómodo con la situación. Las sesiones en casa, la frecuencia cada vez mayor, la forma en que hablaba de este tipo como si fuera una especie de guía espiritual en lugar de un profesional con licencia. Me interrumpió. Esto es exactamente de lo que me advirtió el Dr. Whitman. El control, la inseguridad. Es un comportamiento patriarcal de manual. Dr. Whitman. Dijo su nombre de la misma forma en que la gente habla de las celebridades. Hace 3 meses, ni siquiera sabía que los pacientes llegaban a conocer el nombre de pila de sus terapeutas. Esa noche, publicó en las redes sociales. Yo estaba acostado en la cama cuando mi teléfono se iluminó con notificaciones. La gente me estaba etiquetando. La publicación decía: el patriarcado significa que los hombres creen que eres de su propiedad. Significa que te cuestionen por tener relaciones sanas y profesionales, porque tu pareja no puede soportar que crezcas como persona. Me niego a hacerme más pequeña. 200 me gusta, 57 comentarios, la mayoría de sus amigas estando de acuerdo, llamándome controlador sin usar mi nombre. Algunos de gente que conocía, preguntando si todo estaba bien. Me quedé ahí sentado en la oscuridad, leyendo los comentarios. Mi esposa estaba en el baño, probablemente actualizando la publicación para ver cómo llegaba el apoyo. Algo hizo clic en mi cabeza. No fue ira, exactamente, sino más bien claridad. Ella quería tener esta conversación públicamente. Quería presentarme a mí como el problema, mientras ella tenía sesiones privadas con el Dr. Whitman en su casa. De acuerdo, pero íbamos a jugar a este juego con reglas muy diferentes a las que ella esperaba. No respondí a la publicación, no discutí, no me defendí. Cuando volvió a la cama, yo ya estaba de cara a la pared, con los ojos cerrados. Probablemente pensó que estaba enfurruñado. No lo estaba. Estaba pensando. Por la mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mientras ella dormía, me vestí en silencio y salí de casa. Tenía algunas llamadas que hacer, investigaciones que realizar y planes que poner en marcha. Lo bueno del ajedrez es que no anuncias tus movimientos. Los haces. Y si tu oponente está demasiado ocupado celebrando su última jugada como para darse cuenta de lo que estás haciendo, bueno, ese es su error. Tenía su sesión del jueves programada para mañana en casa del Dr. Whitman. Naturalmente, había 2 horas bloqueadas en su calendario, el cual había empezado a compartir conmigo hace semanas como prueba de transparencia.
Ese detalle me resultó particularmente útil. Pasé la mañana del miércoles en una pequeña oficina en el centro, sentado frente a un hombre con 30 años de experiencia en derecho de familia. Pasé la tarde haciendo otras llamadas, enviando algunos correos electrónicos y reuniendo documentación muy específica. Al anochecer, todo estaba listo. El jueves por la mañana, me dio un beso de despedida antes de salir. Me dijo que la sesión podría alargarse un poco. Asentí y le dije que se tomara su tiempo. Ella sonrió, probablemente aliviada de que no estuviera poniendo las cosas difíciles. Esperé hasta que su coche dobló la esquina. Entonces hice una llamada, y luego otra. Al mediodía, la maquinaria ya estaba en marcha. Por la tarde, cuando volviera a cruzar esa puerta por última vez, todo su mundo estaría a punto de cambiar. Pero ella aún no lo sabía. Probablemente estaba sentada en casa del doctor Whitman en ese momento, hablando de límites, de crecimiento y de una vida auténtica. Mientras tanto, yo estaba en casa, tranquilo como el agua en calma, mirando el reloj. A veces, el movimiento más fuerte es el silencio, y estaba a punto de mostrarle lo ruidoso que puede ser el silencio. El nombre del abogado era Richard Sawyer. No era una oficina elegante en el centro con suelos de mármol, sino un espacio práctico en un complejo de negocios cerca de la autopista, el tipo de lugar al que la gente va para resolver problemas serios sin dramatismos. Su asistente legal me ofreció café. Lo rechacé. No era una visita social. Sawyer miró las capturas de pantalla que traje, las publicaciones en redes sociales, el calendario que mostraba la frecuencia de las sesiones, el hecho de que estas sesiones ocurrían en la residencia privada del Dr. Whitman, no en un espacio de consulta con licencia. No reaccionó mucho, solo asintió y tomó notas. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó. Meses, pero las sesiones en casa empezaron hace unas 6 semanas. Golpeó su bolígrafo contra el bloc de notas. ¿Y usted ha expresado su preocupación por esta situación? Una vez. El martes por la noche. Fue entonces cuando hizo la publicación llamándome controlador. Sawyer buscó algo en su ordenador, tecleó durante un minuto y luego giró la pantalla hacia mí. Era la página web de la Junta de Licencias del Estado. Los terapeutas están obligados a mantener límites profesionales. Las sesiones en residencias privadas caen en una zona gris, pero combinado con la frecuencia y la naturaleza de las publicaciones de su esposa sobre esta conexión, definitivamente hay motivos para una investigación. Yo ya había investigado esto. Había pasado la noche del martes, después de su publicación, leyendo las directrices éticas y los estándares profesionales. El Dr. Whitman no estaba técnicamente infringiendo ninguna ley al tener sesiones en su casa, pero estaba caminando sobre una línea muy fina. Y por lo que pude encontrar sobre él en Internet, ya había tenido quejas antes. Nada que hubiera prosperado, pero donde hay humo, suele haber fuego. Quiero solicitar el divorcio, dije. Y quiero moverme rápido. ¿Cómo de rápido? Estoy pensando en 48 horas. Levantó una ceja. Esa fue la mayor emoción que había mostrado desde que entré. Eso es agresivo. ¿Estás seguro? ¿Sin terapia de pareja, sin separación de prueba? Pensé en su publicación, en los comentarios de sus amigas, en cómo me había mirado en la cocina cuando le expresé mis preocupaciones, como si yo fuera un obstáculo para su iluminación en lugar de su marido durante 7 años. Estoy seguro. Durante la siguiente hora, trazamos el plan, procedimientos de divorcio, protección de activos, restricciones temporales en las cuentas conjuntas, todo perfectamente legal al solicitar un divorcio. Sawyer me lo explicó todo en términos claros. Sin dramas, sin juicios morales, solo la mecánica de deshacer un matrimonio. Una cosa más, dije mientras terminábamos. Necesito denunciar al Dr. Whitman a la Junta de Licencias. Sawyer asintió lentamente. No puedo aconsejarle sobre eso oficialmente, pero puedo decirle que si cree que ha habido una violación ética, tiene derecho a presentar una queja. Se toman estas cosas en serio, especialmente cuando hay un patrón. Salí de su oficina con papeles que firmar y un cronograma. El viernes por la tarde, todo estaría presentado. Para el sábado por la mañana, estaría hecho. El jueves por la noche, mi esposa llegó a casa a las 8 de la tarde. 3 horas para una sesión de terapia.
Estaba de buen humor, tarareando mientras se preparaba un té. Yo estaba en el sofá viendo un partido al que no le prestaba atención. ¿Qué tal tu día?, preguntó, sin mirarme. Bien. Productivo. Sonrió ante eso, probablemente pensando que me había pasado el día reflexionando sobre mi comportamiento controlador o cualquier narrativa que ella hubiera construido. Me alegro. El Dr. Whitman y yo tuvimos un gran avance hoy sobre los límites y mi yo auténtico. Eso es genial, dije. Mi voz era serena, casi agradable. Me alegro de que estés encontrando lo que necesitas. Pareció sorprendida, quizás incluso un poco decepcionada de que no estuviera oponiéndome. Aprecio que digas eso. Sé que esto ha sido difícil para ti. ¿Difícil? Como si yo estuviera luchando con su crecimiento personal en lugar de ver cómo mi matrimonio se disolvía en lo que fuera que era esto. Pero simplemente asentí y volví a mirar la televisión. Ella subió. Oí la ducha, luego el secador de pelo. Una rutina nocturna normal. No tenía ni idea de que, en menos de 24 horas, lo normal sería un recuerdo. El viernes por la mañana, me desperté temprano. Ella todavía dormía, con el teléfono cargando en la mesita de noche. Me vestí en silencio, cogí mi maletín del portátil y la carpeta con los documentos que había preparado, y salí de casa a las 6:30 de la mañana. A las 9 de la mañana, estaba de vuelta en la oficina de Sawyer firmando papeles. A las 10 de la mañana, todo estaba presentado en el juzgado. A las 11 de la mañana, estaba en el banco gestionando las protecciones financieras. Al mediodía, había hecho otra llamada, esta vez a la Junta de Licencias del Estado. Mantuve un tono objetivo, profesional. Simplemente expuse la cronología, la frecuencia, los problemas de límites, y adjunté las capturas de pantalla y la documentación. Dejé que los hechos hablaran por sí solos. A la 1 de la tarde, me reuní con la empresa de mudanzas que había contratado. Vendrían mañana por la mañana, sábado, mientras ella estuviera en otra sesión. Sí, al parecer el Dr. Whitman también tenía citas los fines de semana. ¡Qué conveniente! A las 3 de la tarde, estaba sentado en mi coche fuera de un guardamuebles donde irían temporalmente la mayoría de mis cosas. Ya había resuelto los siguientes pasos, dónde me quedaría, qué necesitaría. Todo estaba planeado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposa, voy al súper. ¿Necesitas algo? Respondí, no, gracias. Estoy bien. Y lo estaba. Mejor de lo que había estado en meses, de hecho. Hay algo clarificador en la acción, en saber exactamente lo que estás haciendo y por qué. Mañana por la mañana, mientras ella descubría su yo auténtico con el Dr. Whitman, yo estaría cargando cajas. Para cuando llegara a casa, yo ya me habría ido. La casa estaría medio vacía. Las cuentas estarían congeladas, y el Dr. Whitman estaría recibiendo una carta muy oficial sobre una investigación de su conducta profesional. Ella pensaba que el silencio significaba aceptación. Estaba a punto de aprender la diferencia entre silencio y estrategia. El sábado por la mañana llegó como cualquier otro fin de semana. Salió a las 9 de la mañana para su sesión con el Dr. Whitman. Me dio un beso en la mejilla al salir. Me dijo que volvería sobre el mediodía. La vi salir del garaje, esperé 5 minutos y luego hice la llamada. El camión de la mudanza llegó a las 9:30 de la mañana. 3 hombres, eficientes y profesionales. Ya había empaquetado la mayoría de mis cosas durante la semana mientras ella estaba fuera, ropa, libros, aparatos electrónicos, objetos personales. Todo lo que me importaba estaba listo para irse. Dormitorio principal, dejen todo lo del lado izquierdo del armario, le dije al jefe del equipo. Baño, solo los artículos que he marcado. Salón, nada del mueble de la televisión. Trabajaron rápido. Caja tras caja salía por la puerta, mi escritorio del cuarto de invitados, el equipo de videojuegos, el viejo sillón de mi abuelo del estudio, las fotos de mi lado de la familia. No me llevaba nada que fuera suyo ni nada que hubiéramos comprado juntos. Solo lo que era mío antes del matrimonio y lo que había comprado por separado. A las 11 de la mañana, el camión estaba cargado. La casa se veía extraña, como si alguien hubiera eliminado cuidadosamente todo rastro de mí, dejando todo lo demás intacto.
Sus muebles, su decoración, su vida seguía perfectamente en su sitio, solo que ahora más vacía. Hice un último recorrido. La mesa de la cocina donde solíamos desayunar juntos, antes de que sus sesiones de los jueves se volvieran más importantes. El sofá donde veíamos películas, cuando todavía se sentaba a mi lado en lugar de revisar los comentarios en sus publicaciones de iluminación. El dormitorio donde había pasado los últimos 2 meses durmiendo junto a alguien que se sentía como una extraña. Sobre la mesa de la cocina, dejé un único sobre de Manila. Dentro había copias de la solicitud de divorcio, el número de caso judicial e información de contacto de la oficina de Sawyer. Sin nota, sin explicación. Los documentos decían todo lo que había que decir. Cerré la puerta con llave detrás de mí por última vez y le entregué mi llave al jefe del equipo. Guardamuebles en Westbrook. Nos vemos allí. El guardamuebles estaba climatizado, de tamaño mediano. Todo encajaba con espacio de sobra. Ya había concertado un alquiler a corto plazo, un lugar amueblado al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, solo funcional, un lugar para reagruparme mientras se desarrollaba el proceso legal. Al mediodía, estaba en mi nuevo espacio temporal, desempacando lo esencial. Mi teléfono permanecía en silencio. Probablemente ella todavía estaba en casa del Dr. Whitman, hablando de conciencia y sanación y cualquier otro concepto del que se habían convencido que era terapia profesional. Mi teléfono vibró a las 12:45 del mediodía. Su nombre en la pantalla. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. Luego otra llamada. Otro buzón de voz. Entonces empezaron a llegar los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la casa está así? Llámame ahora. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera y me preparé el almuerzo. Sándwich de pavo, patatas fritas, agua. Comí lentamente, con calma. El teléfono seguía vibrando contra el granito. Lo ignoré. A las 2 de la tarde, llamó mi abogado. Acabo de recibir un mensaje de voz muy enfadado de la parte contraria. Supongo que encontró los papeles. Eso parece. Amenaza con impugnarlo todo. Dice que has abandonado el hogar conyugal. Que todo esto es un malentendido, que quiere hablar. El tono de Sawyer era seco, profesional. Le dije que toda comunicación pasa a través de mí ahora. No se lo tomó bien. Me lo imaginaba. Además, la junta de licencias se puso en contacto conmigo. Quieren confirmar algunos detalles sobre tu queja. Se están moviendo más rápido de lo que esperaba. Al parecer, el Dr. Whitman ha tenido otras 3 quejas en los últimos 18 meses. La tuya fue la gota que colmó el vaso. Sentí algo en ese momento. No satisfacción, exactamente, más bien validación. Mis instintos habían sido correctos. No se trataba de celos o control. Se trataba de un profesional que había cruzado los límites antes y lo estaba haciendo de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Abrirán una investigación formal. Se le notificará en 48 horas. Normalmente suspenderán su práctica mientras se revisa el caso. Podría tardar meses en resolverse, pero dado el patrón, diría que su licencia está en serio peligro. Hablamos de logística unos minutos más, luego colgamos. Mi teléfono tenía ahora 17 llamadas perdidas. 12 mensajes, 2 buzones de voz. No revisé ninguno. A las 4 de la tarde, intentó un enfoque diferente. Un correo electrónico, asunto, por favor, tenemos que hablar. Lo borré sin abrirlo. A las 6 de la tarde, llamó mi hermano. Tío, ¿qué está pasando? Rachel acaba de llamar a mamá llorando, diciendo que la has abandonado y has vaciado la casa. ¿Rachel? El nombre de mi esposa. Es curioso cómo había estado evitando incluso pensarlo, como si se hubiera convertido solo en un problema que resolver en lugar de una persona a la que una vez amé. Solicité el divorcio, dije simplemente. Recibirá la mitad de todo en el acuerdo. Solo me llevé lo que era mío. Dice que todo esto es un gran malentendido, que estás molesto por su terapia. No es un malentendido. Y sí, tenía preocupaciones sobre su situación con la terapia. Preocupaciones sobre las que ella publicó en internet mientras me llamaba controlador.
Decidí que ya estaba harto de preocuparme. Mi hermano se quedó en silencio por un momento. Tío, esto parece muy rápido. Llevaba gestándose 4 meses. Simplemente tomé la decisión rápidamente. Después de colgar, me senté en el silencio de mi nuevo lugar. Sin televisión, sin ruido, solo silencio. El tipo de silencio en el que ya vivía, incluso cuando ella estaba en la misma habitación. Al menos ahora el silencio era honesto. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de ella. El banco congeló nuestras cuentas. No puedo acceder a nada. Esto es ilegal. Casi me río. Casi. Sawyer me lo había explicado cuidadosamente. Restricciones temporales durante los procedimientos de divorcio. Completamente legal. Diseñado para evitar que cualquiera de las partes vacíe los activos. Tendría acceso de nuevo una vez que las cosas se dividieran adecuadamente. Simplemente no le gustaba no tener el control por una vez. Le respondí por primera vez en todo el día. Toda comunicación a través de mi abogado. Su información de contacto estaba en el sobre. Luego bloqueé su número. La bloqueé en las redes sociales. Bloqueé su correo electrónico. Un corte limpio. Sin excepciones. Mañana, el Dr. Whitman probablemente recibiría su notificación. El lunes, la investigación comenzaría en serio. Y durante todo ese tiempo, yo estaría aquí, en este espacio tranquilo, reconstruyendo lo que debería haber empezado a reconstruir hace meses. Ella quería crecimiento y autenticidad. Bien. Le iba a mostrar cómo era el cambio genuino. Y empezaba por alejarse de las personas que confunden la iluminación con la falta de respeto. El lunes por la mañana, recibí la llamada que esperaba. Sawyer sonaba casi divertido, lo cual era inusual en él. El abogado del Dr. Whitman me ha contactado. Al parecer, la junta de licencias se presentó en su consulta esta mañana. Investigación completa. Han suspendido su capacidad para ver pacientes a la espera de la revisión. Eso fue rápido. Como te dije, la tuya no fue la primera queja. Fue simplemente la que tenía más documentación. Se toman los patrones en serio, especialmente cuando hay evidencia de violaciones de límites con múltiples clientes. Me serví café, mirando por la ventana de mi piso de alquiler. ¿Cómo afecta eso a mi situación? Está en pánico. Su abogada ha llamado a la mía 3 veces esta mañana. Quieren negociar, hablar de un acuerdo, acelerar esto. Al parecer, el Dr. Whitman tampoco le devuelve las llamadas. Por supuesto que no lo hacía. El hombre se enfrentaba a la pérdida de su licencia profesional. Lo último que necesitaba era seguir en contacto con la paciente cuyo marido había desencadenado la investigación. Sea cual fuera la conexión de almas que creían tener, se evaporó en el momento en que su carrera estuvo en juego. ¿Qué les dijiste? Que procedemos por los canales normales. Divulgación de pruebas, división de bienes, el cronograma habitual. Sin tratos especiales. Después de colgar, revisé mis mensajes bloqueados por curiosidad. Había intentado contactarme a través del teléfono de su hermana, el de su mejor amiga, incluso creó una nueva dirección de correo electrónico. Todos con el mismo mensaje, necesitábamos hablar. Todo esto era un error. Estaba exagerando. ¿Exagerando? La mujer que publicó sobre el patriarcado porque expresé mi preocupación, ahora me llamaba dramático por seguir adelante con las consecuencias. El martes por la tarde, mi hermano volvió a llamar. Mamá habló con los padres de Rachel. Están bastante molestos. ¿Sobre qué, específicamente? Piensan que estás siendo cruel, que al menos deberías escucharla, que vale la pena luchar por los matrimonios. Dejé la herramienta que estaba usando para montar una estantería. ¿Sabían que ella tenía sesiones privadas en casa de otro hombre 2 veces por semana? Que cuando mencioné que me sentía incómodo con eso, ella me llamó públicamente controlador. Silencio al otro lado. No me lo parecía, continué. A la gente le encanta tener opiniones sobre situaciones que no entienden del todo. Ella les dijo que estabas celoso del progreso de su terapia. Puede decirles lo que quiera.
Los documentos del tribunal cuentan una historia diferente. También las capturas de pantalla de sus publicaciones. Y la investigación de la Junta de Licencias. Mi hermano suspiró. Realmente lo has pensado todo, ¿verdad? Tuve mucho tiempo para pensar mientras ella estaba en esas sesiones. El miércoles trajo más novedades. Sawyer me reenvió una cadena de correos electrónicos. Al parecer, otras 2 antiguas pacientes del Dr. Whitman se habían presentado después de enterarse de la investigación. Ambas mujeres, ambas con historias similares, sesiones que comenzaron profesionalmente, y luego se trasladaron gradualmente a su casa. Conversaciones que cruzaron los límites terapéuticos. Una de ellas había presentado una queja hacía 2 años, pero fue desestimada por falta de pruebas. Ahora, había pruebas de sobra, un patrón que abarcaba años. La Junta ya no solo investigaba. Estaban construyendo un caso. El jueves por la noche, exactamente una semana después de haberme mudado, recibí un mensaje de la madre de Rachel a través de mi propia madre. ¿Podríamos hablar, por favor? Rachel estaba destrozada. Había cometido errores, pero quería trabajar en el matrimonio. Llamé a mi madre directamente. Diles que no. Diles que he terminado de tener esta conversación a través de intermediarios. Si Rachel quiere comunicarse, conoce el proceso, a través de los abogados. Cariño, lo está pasando muy mal. No puede acceder al dinero. Está sola en esa casa. Y ahora esta situación con el terapeuta le ha estallado en la cara. Las cuentas están congeladas temporalmente durante el proceso de divorcio. Eso es estándar. Recibirá su parte justa. Y en cuanto a la situación del terapeuta, ese no es mi problema. Ella eligió ignorar mis preocupaciones y convertirme en el villano. Ahora le toca enfrentar las consecuencias sin que yo esté allí para culparme. Mi madre se quedó callada por un momento. Suenas diferente. Me siento diferente. Más claro. El viernes por la tarde, recibí una actualización de Sawyer que lo cambió todo. El Dr. Whitman ha perdido su licencia. La suspensión de emergencia se convirtió en revocación. La Junta encontró pruebas suficientes de un patrón de violaciones. Se acabó para él. Eso fue más rápido de lo esperado. Las otras quejas ayudaron. Una vez que profundizaron, encontraron más problemas. Registros inadecuados, violaciones de límites con al menos 4 pacientes en 3 años. Tu esposa fue solo la más reciente. Asimilé esto. Un hombre había perdido su carrera. Una parte de mí quería sentirse culpable por ello. Pero luego recordé las directrices que había jurado defender, la confianza que había violado, los matrimonios que probablemente había dañado antes que el mío. ¿Y qué hay de Rachel? ¿Lo sabe? Su abogada le informó esta mañana. Al parecer, intentó contactar al Dr. Whitman ayer y descubrió que su consulta estaba cerrada. No lo está llevando bien. Esa noche, me senté en mi piso de alquiler y pensé en la última semana. Hace 7 días, estaba acostado en la cama junto a alguien que pensaba que yo era el problema. Alguien que se había convencido a sí misma de que mis preocupaciones eran sobre control en lugar de una inquietud legítima. Alguien que había elegido humillarme públicamente en lugar de tener una conversación honesta. Ahora estaba sola en esa casa, probablemente revisando publicaciones antiguas sobre empoderamiento y autenticidad, preguntándose cómo se había desmoronado todo tan rápido. ¿El doctor? Whitman estaba acabado, su carrera terminada, su credibilidad destruida. Y yo estaba aquí, en este espacio tranquilo, sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por favor. Sé que me equivoqué. ¿Podemos hablar? 5 minutos. Lo miré fijamente por un largo momento. Pensé en lo que lograrían 5 minutos de conversación. Se disculparía, probablemente diría que había estado confundida, que el Dr. Whitman la había manipulado, que quería arreglar las cosas. Pero había tenido meses para tener esa conversación. En su lugar, eligió publicaciones y sesiones. Eligió la humillación pública sobre la discusión privada. Eligió una fantasía sobre su matrimonio. Borré el mensaje y puse mi teléfono en silencio.
Hay puentes que no vale la pena reconstruir. Hay decisiones que son finales. Y hay silencios que son la única respuesta que vale la pena dar. Mañana es sábado. Una semana desde que me mudé. Una semana desde que llegó a casa y encontró una casa vacía y un sobre de Manila. Una semana desde que su mundo comenzó a desmoronarse. Y nunca había dormido mejor. 3 semanas después de haberme marchado, el proceso de divorcio avanzaba exactamente como estaba previsto. Sawyer tenía todo organizado, documentado, categorizado. La abogada de Rachel seguía insistiendo en la mediación, en una oportunidad para discutir las cosas cara a cara. Rechazamos cada vez. Se está desesperando, me dijo Sawyer durante una de nuestras llamadas semanales. Su abogada mencionó que ha estado solicitando empleos. Resulta que no ha trabajado en 2 años, y su currículum tiene algunas lagunas que los empleadores están cuestionando. Me había olvidado de eso. Dejó su trabajo de marketing hace 18 meses. Dijo que necesitaba tiempo para centrarse en sí misma. Apoyé la decisión, asumí proyectos adicionales para cubrir la diferencia. Es curioso cómo el autodescubrimiento se vuelve caro cuando otra persona lo paga. ¿Algún avance en la división de bienes? Quiere la casa. Su abogada argumenta que, como te fuiste voluntariamente, ella debería conservar la residencia principal. Casi me río. Me fui porque solicité el divorcio. La casa es de propiedad conjunta. Puede comprar mi mitad si tanto la quiere. Eso es lo que les dije. No les gustó la respuesta. La semana siguiente, ocurrió algo interesante. Me encontré con una de las amigas de Rachel en el gimnasio. Brittany, creo que se llamaba. Había sido una de las comentaristas entusiastas en esa publicación sobre el patriarcado. Me vio, dudó y luego se acercó. ¿Podemos hablar un segundo? Limpié la máquina que había estado usando. Claro. Mira, sé que las cosas están complicadas ahora mismo, pero Rachel lo está pasando muy mal. Cometió errores, pero está sufriendo. De acuerdo. Brittany pareció desconcertada por mi respuesta neutral. ¿Eso es todo? Solo, de acuerdo. ¿Qué quieres que diga? ¿Que volveré? ¿Que arreglaremos esto? Cogí mi botella de agua. Tuvo meses para hablar conmigo. En su lugar, eligió publicaciones en redes sociales. Ahora le toca sufrir por su cuenta. Eso es cruel. No, cruel sería hacer lo que ella hizo. Hacer pasar a tu marido por un controlador porque tenía preocupaciones legítimas. Yo solo estoy siguiendo adelante con las consecuencias que ella misma puso en marcha. Brittany abrió la boca y luego la cerró. Había visto a Rachel hacer lo mismo 100 veces. Es curioso cómo a la gente que habla de límites no le gusta cuando alguien realmente los aplica. Para que conste, añadí, quizás deberías ver cómo está más a menudo, porque yo ya no lo voy a hacer. La dejé allí de pie y terminé mi entrenamiento en paz. Para la 5ª semana, la investigación sobre el Dr. Whitman se había vuelto semipública. Nada publicado oficialmente, pero las noticias corren en los círculos profesionales. Resulta que tenía esa reputación desde hacía años. Los colegas sospechaban, los clientes susurraban, pero nada prosperó hasta que el patrón se volvió innegable. El nombre de Rachel nunca salió a la luz públicamente, lo cual agradecí. Pasara lo que pasara, no quería que la arrastraran por ese fango. El divorcio era suficiente. Sawyer me llamó un viernes por la tarde con noticias. Están listos para llegar a un acuerdo. Aceptará una compensación en efectivo en lugar de luchar por la casa. Quiere que esto termine rápido. ¿Qué ha cambiado? Entre tú y yo, creo que la realidad se ha impuesto. No puede permitirse la casa por su cuenta. No consigue que le aprueben una hipoteca para comprar tu parte. Y cuanto más se alarga esto, más le cuesta en honorarios legales. Además, sospecho que quiere que esto termine antes de que salgan más detalles sobre el Dr. Whitman. ¿Cuál es la oferta? Me explicó los números. Un reparto justo de los bienes, un corte limpio, sin enredos continuos. Yo me quedaría con la casa. Ella tomaría su parte en activos líquidos. Separación completa en 60 días. Acéptalo, dije.
¿Estás seguro? Probablemente podríamos negociar por más. No quiero más. Quiero terminar. El papeleo se finalizó 2 semanas después. 7 semanas, de principio a fin. No es el divorcio más rápido de la historia, pero más rápido que la mayoría. Resultó que cuando ambas partes querían salir, las cosas se movían rápidamente. El día que firmamos los documentos finales, no vi a Rachel. Todo se manejó a través de los abogados, se firmó de forma remota, se procesó eficientemente. Clínico, impersonal, exactamente como tenía que ser. Esa noche, me senté en la casa que ahora era enteramente mía. Nuestra casa, mi casa. Ahora solo mía. Necesitaba cambiar algunas cosas, hacer que se sintiera diferente. Pero por ahora, era suficiente saber que este capítulo estaba cerrado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Los padres de Rachel nos han dicho que se muda a Portland. Un nuevo comienzo, al parecer. Portland. Al otro lado del país. Bien. La distancia dejaría clara la finalidad para ambos. No respondí al mensaje de mi madre. Simplemente dejé el teléfono y miré alrededor del salón. Los espacios vacíos donde habían estado sus cosas ahora estaban llenos. Muebles nuevos, una disposición diferente. Había pasado el último mes reclamando lentamente el espacio, haciéndolo mío de nuevo. El guardamuebles estaba vacío. Mi alquiler había terminado. Estaba de vuelta en casa, pero era una casa diferente ahora. Una mejor. 2 meses después de haber dejado aquel sobre de Manila en la mesa de la cocina, estaba soltero, establecido y durmiendo toda la noche sin despertarme preguntándome qué publicaría ella después o qué límite cruzaría mañana. Había oído a través de amigos en común que el Dr. Whitman ahora trabajaba en algún centro de bienestar en Colorado. No como terapeuta no podía serlo, sino como coach de vida o asesor espiritual o cualquier título que la gente usa cuando ya no puede ejercer su verdadera profesión. Al parecer, algunas personas nunca aprenden. Y Rachel, lo último que supe es que había encontrado un trabajo en Portland. Algo en gestión de redes sociales, irónicamente. Quizás finalmente había encontrado una salida auténtica para todas esas publicaciones. No la seguía en ninguna parte. No la buscaba. No me importaba. Era un capítulo de mi historia ahora, no de mi presente. Y así es exactamente como debía ser. El silencio con el que empecé aquel jueves por la mañana, 7 semanas atrás, se había vuelto permanente. Y resultó que el silencio no era solo una estrategia. Era paz. 6 meses después, estaba sentado en un bar del centro con algunos colegas después del trabajo. Acabábamos de cerrar un proyecto importante y el equipo estaba celebrando. Buena gente, buena conversación, el tipo de noche que te recuerda que la vida sigue adelante. Una mujer se acercó a nuestra mesa. Me costó un segundo reconocerla. Una de las amigas de Rachel de ese club de lectura al que solía ir. No era Brittany, era otra persona. Parecía incómoda. Solo quería decir que lo siento, dijo en voz baja. Por los comentarios que hice en esa publicación. No conocíamos toda la historia. Asentí. Agua pasada. Rachel nos contó hace poco lo que realmente pasó con el terapeuta. La investigación, todo. Dijo que intentaste advertirla y que no quiso escuchar. Dijo algo más. Que tenías razón. Que confundió la atención con la conexión. Y para cuando se dio cuenta, tú ya te habías ido. Dudó. Ahora está bien, por si te lo preguntabas. En terapia. Terapia de verdad esta vez. Trabajando en sí misma. Eso es bueno, dije. Lo digo en serio. Se fue, y mi colega levantó una ceja. Asunto de la exesposa. Historia antigua. Y lo era. Había reconstruido todo lo que importaba. Mejor trabajo, mejores rutinas, mejor paz mental. Empecé a salir con alguien nuevo hace unos meses. Con calma. Haciéndolo bien esta vez. Sin prisas, sin dramas, solo comunicación honesta y respeto mutuo. La casa se sentía mía ahora. Había renovado el cuarto de invitados, actualizado la cocina,
cambiado lo suficiente como para que los recuerdos ya no rondaran por los rincones. Algunas noches, me sentaba en el porche trasero con una bebida y pensaba en lo cerca que estuve de desperdiciar años tratando de arreglar algo que ya estaba roto. La mejor decisión que tomé fue elegir el silencio en lugar de la discusión aquel jueves por la mañana. No participar, no defender, no explicar, simplemente actuar. Presentar los papeles, hacer las llamadas, ejecutar el plan mientras ella estaba ocupada descubriéndose a sí misma con alguien que resultó ser tan falso como la conexión que habían inventado. El Dr. Whitman lo perdió todo porque no pudo mantener los límites profesionales. Rachel perdió su matrimonio porque valoró la validación por encima de la relación. ¿Y yo? Perdí algo de tiempo y aprendí una valiosa lección. Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Cuando alguien te convierte en el villano por tener principios, déjalo que escriba esa historia solo. Y cuando sepas que es hora de irse, no lo anuncies. No lo debatas. No le des la oportunidad de convencerte de lo contrario. Simplemente vete. Terminé mi bebida, me reí de un chiste de alguien sobre el proyecto y revisé mi teléfono. Un mensaje de la mujer con la que había estado saliendo. ¿Cena mañana en mi casa? Sonreí y respondí. Suena perfecto. La vida después de Rachel no era solo buena. Era mejor. Y nunca había mirado atrás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.